y les voy a decir quién necesita ser bautizado y vamos a hablar por qué. Y cuando terminemos, entonces, como mencioné antes, les voy a dar una oportunidad para que los que están aquí y deseen bautizarse quieran dar. Y algunos dirán, bueno, yo no traje nada, pero no importa porque todos lo tenemos aquí y nosotros le damos la oportunidad a todos aquellos que tengan muchas excusas para que no haya excusa para que se bauticen el día de hoy. Es una oportunidad emocionante porque vamos a tener todo lo que necesitan. Si tienen su Biblia, vamos a dar tiempo para que la gente se prepare para ser bautizado. Si tienen su Biblia, vamos. Marcos 1. Marcos 1 del 9 al 11. Y Mateo 28. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Y Marcos capítulo 1 es el primer capítulo en el segundo libro del Nuevo Testamento. Entonces, en mi Biblia, la última parte de Mateo 28 y la primera parte de Marcos 1 están en la misma página, en mi Biblia. Esos dos textos pueden estar en la misma página o un poco de páginas aparte. Vamos a ir a Marcos 1 y luego vamos a ir a Mateo 28. Mateo 28 es el último capítulo de Mateo. Nos dice lo que sucede al final del ministerio público del Señor Jesucristo, al final de ese Jesús ya ha pasado por, ya murió, ya resucitó y está a punto de ascender. Y en sus palabras finales, Jesús nos da lo que muchas veces nos decimos son las órdenes marchantes, como si fuéramos un ejército, y lo llamamos la Gran Comisión. En estas órdenes Jesús habla, nos dice que nosotros tenemos que hacer discípulos y enseñarles todo lo que yo les he enseñado de todas las naciones, y dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 1 del 9 al 11 es el principio del ministerio de Jesús. Su ministerio empezó siendo bautizado por Juan el Bautista en el principio de su ministerio. Y lo que reconocemos es que al principio de su ministerio y al final de su ministerio estaba el bautismo presente. Y lo que eso nos dice es que el bautismo era algo importante para nuestro Señor Jesucristo. El problema es que no es importante para muchas personas, pero para el Señor Jesús era importante. Su último mandamiento es que hiciéramos discípulos y los bautizáramos. 74 veces encontramos bautismo en el Nuevo Testamento, y con eso en mente vamos a hablar entonces ahora del bautismo. Vamos a Marcos 1, 9. Y sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu como paloma descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ahora vamos a ir a Mateo 28. En el último capítulo, versículo 18, Jesús está hablando y está diciendo: Jesús dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Cuando Jesús comienza y termina su ministerio con un énfasis en bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa básicamente? Si hubieras vivido en el tiempo de Jesús, la palabra bautizar era una palabra común. La utilizaban en su lenguaje común, era baptizo, no era una palabra religiosa, era una palabra común y corriente porque significaba hundir o poner en inmersión. Entonces, cuando los niños venían al Jordán, al río Jordán, y ellos se hubieran bautizado entre ellos, lo que quiere decir que si estaban jugando en el agua y estaban nadando, alguien más los empujaba y los hundía en el agua. Eso era lo que significaba la palabra bautismo en aquel momento. O también podría ser cuando un barco se hundía. Baptizo era la palabra que describía esa acción cuando el barco se estaba hundiendo. Y significaba simplemente estar en inmersión o hundir. Y podía usarse para describir también ahogarse. Algunas veces lo utilizaban eso, ahogarse en agua. No tenía ninguna connotación religiosa hasta que un hombre que se llamaba Juan, y en el Evangelio de Marcos, la Biblia nos dice que Juan viene a la escena y empieza a proclamar un bautismo de arrepentimiento. Juan empezó a decir, ustedes necesitan tener una relación con Dios, son pecadores separados de Dios y Dios ofrece perdón de los pecados por fe, a través de la fe en Jesucristo. Ustedes pueden ser restaurados a una relación con Dios. El bautismo era un acto para solidificar la decisión que ya habías tomado de abrazar una vida de fe en Dios. Y la gente venía y escuchaban el mensaje de Juan y reconocían que eran pecadores y sabían que estaban separados de Dios y él deseaban ser perdonados. Y Juan les decía, ustedes se pueden arrepentir y pongan su fe en Dios y solo en Dios. Y como resultado de eso, la gente venía a ser parte de la familia. Y Juan les decía, entonces ahora tienen que ser bautizados con el bautismo de arrepentimiento. Por esa predicación, él se conocía como Juan el Bautizador. Y eso fue único, nadie lo había hecho antes. Si ustedes van a Jerusalén ahora, van a encontrar piscinas de bautismo. Pero en la vida de judías, esas piscinas de bautismo eran no para bautizar de arrepentimiento, sino para limpiarse antes de entrar al templo, porque parte del ritual judío ellos tenían que bañarse o limpiarse antes de participar en el servicio de adoración al Señor. Pero para Juan el Bautista era un símbolo de haberse cambiado, de haber dejado atrás una vida de pecado y entrado una vida en fe en Dios. El bautismo era por inmersión y simbolizaba un dejar atrás el pecado y empezar a seguir a Dios. Y yo les he mencionado ya que la palabra bautizo es en inmersión. Y el bautismo bíblico siempre ha sido que la gente es hundida en el agua. Y en las iglesias bautistas ustedes van a encontrar siempre como una piscina o una parte donde hay agua y donde se bautiza la gente, porque nosotros reconocemos que en la Biblia el bautismo era por inmersión.
de acuerdo con Pablo, bautismo es una imagen de la experiencia de salvación, es una imagen del Evangelio. El Evangelio es la historia de las buenas nuevas, es la vida de Jesús, la muerte de Jesús, Jesús bien enterrado y Jesús haber resucitado. Ese es el Evangelio. Y la única forma como podemos ir al cielo es ser perfecto y santo como Dios es santo, perfecto, justo, pero nosotros no podemos ser así. Si la única forma de ir al cielo es ser santo y perfecto y justo, yo no puedo, no tengo eso, no puedo hacerlo, no importa cuántas obras buenas yo vaya a hacer, nunca voy a alcanzar eso. Pero la palabra de Dios dice que nuestras mejores obras son como trapos sucios. O sea, no tenemos esperanza que nosotros en nuestras mismas fuerzas y con nuestras mismas obras vamos a alcanzar salvación. Pero Dios nos ama y Él decidió hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Él decidió aceptarnos. Incluso cuando somos pecadores y estamos separados de Él. Incluso cuando la paga de pecado es muerte y eso nos separa de Dios. Pero Dios nos ama y Dios viene a la tierra en la persona de Jesús. Él nació sin pecado. Nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Nosotros somos nacidos en pecado. Nosotros por naturaleza somos pecadores, pero Jesús nació sin pecado. Su padre era el Padre Celestial. Él nació sin pecado. Y si nació sin pecado, no estaba separado de Dios. Él nunca tenía que haber muerto para pagar por sus pecados porque Él no pecó, pero Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Entonces la vida de Jesús y la historia del Evangelio se centra en la vida de Jesús, su muerte, su resurrección. Entonces el bautismo es una imagen de eso, nos deja ver físicamente lo que significa ser parte de la familia de Dios. De hecho, Pablo dice, es una imagen de la salvación porque dice, cuando nosotros bautizos somos hundidos, enterrados con Jesús como en una muerte. Y de la misma manera como Jesús se levantó de la muerte por la gloria de Dios, nosotros también caminamos en una nueva vida. Entonces, el bautismo es una representación de lo que sucede en nuestras vidas adentro cuando nosotros creemos en Jesús. La segunda pregunta es, ¿quién se debería bautizar? Cuando vas a la Biblia, sin excepción alguna, en el Nuevo Testamento solamente es un tipo de bautismo. El bautismo del creyente. En el Nuevo Testamento, bautismo siempre es una expresión externa de nuestra fe en Jesucristo. Pero era para aquellos que profesaban esa fe en Cristo. Entonces las dos cosas siempre iban juntas. El bautismo y creer. Creer y el bautizo siempre van juntos. En ese orden nosotros creemos y de luego somos bautizados. Por eso se le llama el bautismo del creyente. Hay muchos ejemplos en Hechos. En el libro de Hechos dice que aquellos que creyeron, recibieron la palabra y fueron bautizados. Siempre que encuentras gente siendo bautizado, hay un patrón. El evangelio es predicado, es escuchado. Ellos responden al evangelio y luego son bautizados. Es el evangelio que es la historia de cómo nosotros podemos ser salvos. Por eso muchas veces cuando nosotros predicamos siempre ofrecemos una invitación para que respondan al mensaje del evangelio. Porque cuando escuchamos el evangelio siempre debemos responder. El evangelio siempre invita a una respuesta. Y cuando nosotros respondemos y recibimos el perdón de Dios en nuestras vidas, entonces el siguiente paso es el bautismo.
porque eso viene una expresión externa de lo que ha sucedido en nuestras vidas. Vamos a ser claros. El bautismo no te salva. El bautismo no te hace un cristiano. Es muy posible que tú te hayas bautizado muchas veces y todavía morir sin Dios. La Biblia lo hace claro que el bautismo no nos salva. Es como mi anillo. Mi anillo no me hace casado. No estoy casado porque tengo ese anillo. Pero mi anillo de matrimonio es un símbolo de mi matrimonio y ese compromiso que yo he hecho con mi esposa. Ese es el símbolo de ese acto. El bautismo es un símbolo del compromiso que he hecho con Dios, de recibirlo como mi Salvador. Cuando el Evangelio ha sido predicado a mí y yo he reconocido mis pecados y me he apartado del pecado y he recibido la salvación de Dios. Y yo comprometo mi vida con Cristo. Entonces, para demostrar ese compromiso, yo me bautizo. El bautismo es entonces un símbolo. No es necesario para ser salvo. Tú puedes arrepentirte, ser salvo, no bautizarte y todavía ir al cielo. Y entonces, ¿para qué nos bautizamos? Es la otra pregunta. Si ya yo acepté al Señor, ya yo lo recibí en mi corazón, ¿por qué necesito bautizarme? Esa es una cosa. La primera palabra es que ¿por qué nos debemos bautizar? Es porque el bautismo es el método por el cual yo me identifico con Jesús. Aquí hay una pregunta para ti. ¿Por qué fue Jesús bautizado? Si el bautismo es para pecadores que se arrepientan de su pecado y ponen su fe en Dios, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque Él no era un pecador, Él era perfecto. Si es para gente que pone su fe en Dios, Él es Dios. Él no tenía que creer en Dios. ¿Por qué se bautizó Jesús? Jesús se bautizó porque Él se estaba identificando contigo, conmigo. Todo lo que Dios hace es por un propósito. Y toda la historia de Jesús tiene propósito. Y todas las cosas que fueron puestas en la Biblia tienen un propósito. Dios quiere que tú respondas a su gracia. Entonces, el bautismo de Jesús es una imagen de Jesús identificándose con nosotros y diciendo, yo he venido a la tierra y me he encarnado en humano y yo he recibido tu pecado en mí. Y la paga del pecado es muerte. Jesús nunca tuvo que morir porque Él no era pecador, pero Él murió porque tomó el pecado de nosotros. Entonces Jesús se identifica con nuestro pecado. Y Dios aceptó la muerte de Jesús como el pago total de tu pecado. Y como resultado de eso, Él lo levanta de entre los muertos. Y de repente si mueres enterrado y sepultado, Él paga por mi pecado y luego se levanta y resucita en una nueva vida. Y Jesús dice, yo me estoy identificando contigo en tu pecado, en tu necesidad por Dios y en tu salvación. Y la identificación con Jesús sucede cuando nosotros nos bautizamos. Eso somos nosotros identificándonos con Jesús. Él murió, Él fue sepultado, Él resucitó. Y yo he aceptado el Evangelio como mío. Yo he confesado mis pecados y he recibido, confesado, he pedido perdón y he recibido ese perdón. Entonces ahora yo me identifico con Él. El bautismo es identificación con Dios. Hay otra palabra. Es también como un acto publicitario. Es mi afirmación pública de mi fe. Yo crecí en una iglesia bautista y era pequeña y mi papá era el pastor.
Y él ofrecía la invitación para que la gente viniera a fe en Cristo, para que comprometieran su vida a Dios con Cristo. Pero yo recuerdo que mi papá siempre decía algo que yo entendí, que nos decimos mucho en las iglesias bautistas. Mi papá decía, si yo quieran hacer un compromiso público a Jesucristo, los voy a invitar que vengan. Ahora, no hay nada de malo en eso y es público que estamos haciendo, pero bíblicamente la profesión pública de nuestra fe es siempre el bautismo. No había pasillos para que la gente caminara hacia el altar en el Nuevo Testamento. El bautismo era esa expresión pública. El bautismo es siempre público, no es privado. En un momento te vamos a dar la oportunidad para que lo hagan. Y aquellos de ustedes que están viendo, si nunca han hecho su decisión, pero si tú nos contactas, tú nos llamas, nosotros vamos a arreglar para que tú te bautices, pero no va a ser privado, no puede ser privado. Lo vamos a hacer un video y lo vamos a poner aquí porque el bautismo tiene que ser un acto público. Es la afirmación pública de nuestra fe en Cristo. Y en el primer siglo era algo peligroso. Cuando tú te bautizabas y te identificabas con Cristo, ibas a ser perseguido. Y la iglesia estaba siendo perseguida y la gente te veía haciendo esa profesión pública. Y públicamente el bautismo es diciendo, yo lo escojo a Él, yo he reconocido mi necesidad por Jesús. Y es la forma en que yo me identifico con Él y es hacerlo público al mundo para que lo vean, que yo he escogido a Él. Y la tercera cosa es, el bautismo es una transformación, es la imagen de una transformación cuando soy bautizado. Y no es solo algo externo, sino que el bautismo también apunta al hecho de que ha habido un cambio dentro de mí ahora que he aceptado a Dios y Él me ha perdonado de mis pecados. Él ha cambiado mi vida de manera radical internamente. Recibir a Jesucristo por fe, dejar mis pecados, convertirme en un discípulo de Cristo quiere decir que he enterrado una vida vieja y que he sido levantado como una nueva persona, que el Señor me ha dado un nuevo corazón, un nuevo propósito, una nueva dirección, una vida nueva, nuevo poder, una nueva fuerza para caminar con Él, porque yo he sometido mi vida a Él. Él me transforma, Él me cambia. De hecho, ustedes que han sido bautizados, ¿se acuerdan? Dios nos da la habilidad de viajar en el tiempo. Y si les pregunto si se acuerdan cuando fueron bautizados, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se pueden acordar de cuando tomaron la decisión? Ustedes tomaban la decisión de seguir a Jesús. Y ustedes saben que Dios y ese es el propósito del bautismo, hacerlo público. El bautismo es una imagen de la relación que tengo con Dios y es una oportunidad para expresar mi compromiso con Dios como un creyente, un discípulo de Dios que va a seguir sus mandamientos en obediencia, después de que lo recibo como mi Salvador y una oportunidad para decirle al mundo lo que he hecho. Y finalmente, ya que hemos mirado estas verdades en la Escritura, hay 4 clases de personas que hay aquí, que están escuchando o que están aquí, y tú vas a estar en una de esas categorías. Quizás estás aquí y nunca has sido bautizado.
y, y no has sido salvo. Tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador. Nunca has sido bautizado porque nunca has aceptado a Cristo. Y hoy yo oro para que sea el día en que tú tomes la decisión. Que Dios te ama y aún siendo pecador, Dios te amó y mandó a Jesucristo y tú puedes dejar tu pasado, tu pecado. Y si tú tomas esa decisión, tú recibirás salvación. Y puedes pedir perdón y puedes creer en Jesús. Y puedes pedirle al Señor que sea tu Salvador. Y hoy te daremos esa oportunidad. Y algunos otros de ustedes que se han bautizado, pero no eres salvo. Te bautizaste, pero nunca has hecho una decisión de recibir a Jesús como tu Salvador. Quizás fuiste bautizado como un bebé, cuando eras un bebé. Pero nunca te bautizaste, pero nunca realmente aceptaste el hecho de que eras un pecador y aceptar la salvación. Entonces quizás has sido bautizado, pero nunca dejaste atrás tu pasado, nunca recibiste a Jesús como tu Salvador. Y quizás el día de hoy el Señor te está hablando y estás reconociendo que eres pecador y que nunca has aceptado el regalo de la salvación. Entonces te invito a que hoy sea el día y que luego sigas esa decisión con el bautismo del creyente. Hay otros de ustedes que han aceptado a Jesús como tu Salvador, pero nunca te has bautizado. Quizás hiciste la decisión hace muchos años y por alguna razón nunca lo hiciste. Nunca tomaste ese nuevo paso y aquí estás hace muchos años y nunca te has bautizado. Y quizás estás un poquito avergonzado de eso. A estas alturas tú deberías estar bautizado. Una vez una hermana que tenía como 80 años vino y dijo, estoy avergonzada porque nunca me he bautizado. Y he servido a esta iglesia por 50 años y muchas personas saben que yo estoy comprometida con Cristo, pero me da pena de que no me he bautizado. Y no importa, ella vino y se bautizó, nadie, no tienes que estar avergonzada. Nosotros estamos contigo en esta decisión y quizás tú eres así, tú has aceptado a Jesús, pero nunca te has bautizado. Y quizás tienes muchas excusas, pero hoy es el día. Y puede ser que tú has aceptado a Jesús como tu Salvador y te bautizaste, pero te bautizaste antes de que aceptaras al Señor Jesús. Quizás fuiste bautizado como un niño o un joven, tú te bautizaste y quizás luego, después, más adelante, tú reconociste que tu pecado y aceptaste a Jesús, entonces has sido bautizado, pero no fue el bautismo de los creyentes, porque el bautismo del creyente sucede después de que tú has llegado a ser un creyente. Entonces, hoy te voy a dar la oportunidad para ser salvo o para bautizarte como un creyente. Eso sucedió conmigo. Yo tenía 7 años cuando teníamos un predicador y estaba predicando sobre el infierno y yo pasé adelante y me bauticé, pero mucho más adelante yo realmente me di cuenta que yo no había aceptado a Jesús como mi Salvador y entonces acepté a Jesús y entonces me bauticé. Entonces me hundieron 2 veces, pero solo fui bautizado una sola vez. Si tú te bautizaste antes de aceptar a Cristo como tu Salvador, entonces ese no es el bautismo del creyente. Y algunos de nosotros o de ustedes están aquí y han
creído y se han bautizado, entonces les pedimos que oremos por aquellos que necesitan ser bautizados el día de hoy y están pensando en tomar esa decisión. Y si te quieres bautizar, puedes caminar hacia esta puerta a la derecha y vas a recibir instrucciones, y si tienes preguntas, te vamos a contestar las preguntas. Todo está listo, ropa para que el bautismo y todo, y te vas a poder cambiar y vamos a celebrar bautismo contigo sin excusas. Voy a orar por ustedes y quiero que se levanten y vayan. Voy a ir. Este es el día de que tengo una cita con Dios. Señor, yo oro por todos aquellos que nunca han aceptado como tu Salvador. Tráelos a un entendimiento, Señor. Dile, Señor, y ayúdalos, Señor, para hacer tu voluntad el día de hoy, Señor. Aquellos que nunca han entregado su vida a ti, que ellos puedan entregar su vida a ti, Señor. Que ellos entreguen su vida a ti el día de hoy, Señora. Señor, gracias porque yo sé que tú has traído salvación y perdón, Señor. Dales la fortaleza para tomar el siguiente paso, Señor, y para otros, Señor, que por alguna razón no se bautizaron antes de realmente creer en ti. Dale, Señor, la fortaleza para bautizarse. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a levantarnos, vamos a cantar y celebrar. Y si quieres tomar esa decisión, camina ya hacia la derecha y tienes tiempo suficiente para hacerlo. El problema es que los que salen el martes en la mañana salen a las 8 de la mañana acá de Barranquilla. Se llegan a Medellín a las 9. Mientras recojo el carro y mientras bajo, estoy pero rayado de tiempo para llegar al trabajo a tiempo. O sea, inclusive creo que no alcanzo a pasar por la casa a cambiarme ni nada de eso, sino que me tocaría llegar al trabajo con la ropa con la que viaje. Entonces, no sé qué hacer, no sé qué hacer. Quiero que sepan que algunos de ustedes quizás están peleando con la decisión y no es muy tarde. Por el tiempo que vamos a estar aquí, siempre vamos a estar aquí, estamos abiertos para que ustedes tomen la decisión y
de bautizarse. Esa invitación está abierta todo el tiempo que estemos aquí. Vamos a continuar adorando y oren por esa decisión que tienen que tomar. Eso es lo que yo le digo a Natalia, porque ella dice que le da susto que me vaya del aeropuerto a esa hora. Pero uno nunca le quiere recordar que uno viene del mundo, porque yo, la verdad, ahora más tarde me bajo del aeropuerto y dormir menos. Entonces, nada, me va a pasar la verdad, pues sí es por eso. Pero sí me da vaina, o sea, ahorita el trabajito hay que cuidarlo en este momento, esa vaina está complicada. Entonces no está como para yo andar llegando tarde o alguna cosa así. Si alguna cosa pasa es que no tiene que ser nada grave, que el vuelo se retrase una hora, un retraso de una hora. En un avión no es nada grave. Sí, el avión puede pasar por lo que sea. Entonces, con cualquier cosita que se retrase, llego tarde a Medellín y después la gente es un mierda, ¿no? My life will sing no other name, Jesus, Jesus.
Ese es un gran día. Mi nombre es Stu Coconauer y soy el pastor de la estrategia de alcanzar a la comunidad y tengo el privilegio de bautizar a algunas personas que han venido hoy para confesar su fe en Jesucristo y primero tenemos a Dair Percival. Y si eres amigo o familiar, se pueden levantar. Confiesas que Jesús es tu Salvador y que en tu confesión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Margie Nallen. Si eres amigo, te pueden levantar. Margie, confesas que Jesús es tu Salvador y Señor, y en tu confesión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lauren Bryan. ¿Dónde estabas? Ella estaba en la casa cuando empezó el servicio y estaba mirando por internet. Y ella vive muy cerca y se montó en el carro y se vino para acá y dijo, necesito bautizarme. Confiesas que Jesús es tu Señor y Salvador. En tu profesión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelia Torres. La he conocido por algún tiempo. Si eres familia o amigos, se pueden levantar, ponerse de pie. ¿Tú crees que Jesús es tu Salvador y Señor? En tu conversión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es mi amigo Abigail. Si eres amigo o familia, se pueden levantar. Abigail, ¿crees? ¿Confiesas que Jesús es tu Salvador y tu Señor? En tu conversión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es Ana Brown. Y amigos y familia. Ana, ¿confiesas que Jesús es tu Salvador y Señor? En tu confesión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos a Meredith Brown. Meredith también tiene amigos y familia. Meredith, confiesa que Jesús es tu Señor y Salvador. En tu conversión pública de fe te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Tenemos a alguien más? Doctor Marr, qué gozo ver estas personas reconocer que necesitaban tomar este paso hoy, y estoy muy agradecido que lo han hecho hoy porque sí hace una diferencia en tu vida. Muchos de ustedes quizás saben que tenían que hacerlo y todavía no es tarde, y nos gustaría tener la oportunidad de celebrar contigo. Algunas veces tenemos dudas de dónde vamos a pasar la eternidad, y quizás algunas veces es porque no hemos tomado este paso de obediencia. Y aquí estamos, eh, aquellos que están mirando por internet, siempre están en nuestra mente y en nuestros corazones. Vamos a orar al final. Gracias por haber venido hoy y esperamos que... Tenemos una persona más. Ujú. Este es un gran día. Una persona más se llama Ellen. Sue Ellen. Has dado tu vida al Señor y profesas de que Él es tu Señor y Salvador. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, gracias por este día y por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de regresar a ese momento en el que tomamos esa decisión y nos bautizamos, Señor. Nos alegramos con estas personas, Señor, que toman y empiezan, continúan su camino contigo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.